¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que el mundo te responde? No como una máquina fría y predecible, sino como un eco, un espejo que refleja algo que llevas dentro. Nos enseñan a reaccionar ante la vida, a adaptarnos a lo que es. Pero, ¿y si esa fuera la mayor mentira de todas? ¿Y si no estás viviendo en la realidad, sino que la realidad está viviendo a través de ti? Si alguna vez has intuido que las reglas del juego son distintas a como te las contaron, quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu forma de ver el mundo, cambiará al mundo que te ve. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Estás aquí porque estás listo para dejar de ser un simple espectador. Bienvenido a Pensando en Ti. Capítulo 1. El espejo roto, cuando la realidad te guiña un ojo. Piensa en la última vez que te pasó. Estabas tarareando una canción que no habías escuchado en años, tal vez una década. Y de repente, al subir al coche, enciendes la radio y ahí está. Sonando en ese preciso instante. La misma melodía, la misma letra. Sientes un escalofrío, una pequeña descarga eléctrica que te recorre la espalda. Sonríes, quizás. Piensas que casualidad. Y sigues con tu día. O tal vez fue algo más. Piensas en un viejo amigo, alguien con quien perdiste el contacto hace mucho tiempo. La imagen de su rostro aparece en tu mente sin ninguna razón aparente. Y 5 minutos después, tu teléfono vibra. Es un mensaje suyo. De la nada. Después de años de silencio. Lo abres y sientes ese vértigo otra vez. Esa extraña sensación de que has tocado un cable invisible. Todos conocemos estas historias. Las llamamos coincidencias, casualidades, azares del destino. Nuestra mente racional, entrenada para ver el mundo como una máquina predecible de causa y efecto, se apresura a ponerles una etiqueta. Se llama sesgo de confirmación, te dices. O el fenómeno Baader-Meinhof, una vez que eres consciente de algo, empiezas a verlo en todas partes. Tu cerebro es una máquina de buscar patrones, y a veces, los encuentra donde no los hay. Es una explicación limpia. Ordenada. Tranquilizadora. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa explicación es solo una manta que usamos para tapar un misterio tan profundo que nos asusta mirar? ¿Qué pasa cuando la coincidencia es tan específica, tan personal, tan absolutamente improbable que la palabra casualidad se siente como un insulto a la inteligencia del universo? Hablo de ese momento en que estás luchando con una pregunta que te atormenta y abres un libro al azar en una página cualquiera y la primera frase que lees es tu respuesta. No una respuesta vaga. Tu respuesta. Clara. Directa. Inequívoca. O cuando sueñas con un símbolo extraño, un pájaro azul con una pata rota y al día siguiente, mientras caminas por la calle, ves exactamente eso pintado en un mural que nunca antes habías notado. No es solo ver el mismo modelo de coche rojo por todas partes, es algo más. Es un diálogo. Es la realidad susurrándote al oído. Estos momentos son las grietas en el muro de lo cotidiano. Son los destellos de luz que se cuelan por las fisuras de nuestra realidad programada. Durante mucho tiempo los hemos tratado como simple ruido estadístico, como anomalías sin importancia. Pero, ¿y si son la señal más importante de todas? ¿Y si no son fallos en el sistema, sino características del sistema que apenas empezamos a comprender? El psicólogo Carl Jung les dio un nombre, sincronicidad. Él la definió como una coincidencia significativa. Dos o más eventos que no están conectados causalmente, uno no causa el otro, pero que están unidos por un significado profundo para la persona que los experimenta. No es que pensar en tu amigo hiciera que te llamara, es que ambos eventos, el pensamiento y la llamada, surgieron del mismo patrón subyacente, de un campo de información al que, por un instante, tuviste acceso. Piensa en ello como un eco. Cuando gritas en un cañón, el sonido viaja, golpea una pared invisible y regresa a ti. No ves la pared, pero la respuesta, el eco, te confirma que está ahí. Las sincronicidades son ecos de tus pensamientos, de tus emociones, de tu estado interior. Son la prueba de que hay una pared invisible, una estructura en el universo que responde a tu vibración. No es algo que tú hagas conscientemente. Es algo que eres.
La mente racional odia esta idea. La odia porque le quita el control. Implica que hay fuerzas en juego que no podemos medir ni predecir con nuestras herramientas actuales. Implica que la conciencia no es un mero producto del cerebro, un accidente químico en un universo muerto. Implica que tu conciencia está entretejida con el tejido mismo del cosmos. Y que a veces, ese tejido se pliega sobre sí mismo y te permite ver las conexiones. Estos no son eventos raros reservados para místicos o monjes en la cima de una montaña. Te pasan a ti. Te pasan a ti mientras lavas los platos, mientras conduces al trabajo, mientras miras por la ventana. Son guiños, pequeños recordatorios de que el mundo en el que vives no es un escenario fijo y muerto. Es un organismo vivo, inteligente y receptivo. Y tú estás en conversación con él, lo sepas o no. La mayoría del tiempo, estamos demasiado distraídos para notar la conversación. Vivimos sumergidos en el ruido de nuestras mentes, en las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Somos como alguien que intenta escuchar una melodía sutil en medio de un concierto de rock. El ruido es tan abrumador que ni siquiera sabemos que la melodía existe. Pero en esos momentos de quietud, en esos instantes en que tu mente se calla por un segundo, la escuchas. La sincronicidad es esa melodía. Es el universo diciéndote, te veo. Sé en qué estás pensando. Sé lo que estás sintiendo. Y estoy contigo. ¿Por qué se llama este capítulo El espejo roto? Porque vivimos creyendo que el mundo es un objeto sólido, separado de nosotros. Como un espejo perfecto que solo refleja lo que tiene delante de una manera predecible. Pero estos momentos, estas sincronicidades, son como piedras que golpean ese espejo. Y en las grietas, en las fracturas, no vemos el vacío. Vemos algo más. Vemos que el reflejo y quien observa no están separados. Vemos que la imagen en el espejo puede cambiar, no porque el objeto cambie, sino porque el observador ha cambiado. Cada vez que experimentas una de estas casualidades imposibles, estás viendo una de esas grietas. Estás atisbando una verdad fundamental: la realidad no es algo que te sucede a ti. Es algo que responde a ti. No eres un peón en un tablero de ajedrez gigante. Eres, de alguna manera que apenas empezamos a vislumbrar, una de las manos que mueve las piezas. Así que la próxima vez que te suceda, no lo descartes. No te apresures a etiquetarlo y archivarlo. Detente. Respira. Siente ese escalofrío y reconócelo por lo que es, una invitación, una llamada a mirar más de cerca. A preguntarte, si la realidad me está respondiendo, ¿qué pregunta le estoy haciendo? Si el mundo es un eco, ¿qué estoy gritando yo? Estas grietas no son un error. Son la puerta, son la prueba de que las reglas del juego son mucho más flexibles, mucho más mágicas y mucho más participativas de lo que nunca nos atrevimos a imaginar. Nos muestran que el universo no es sordo. Está escuchando. Pero esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda e inquietante. Si estas experiencias son posibles, si la realidad tiene esta flexibilidad, ¿de qué está hecha realmente? ¿Cuál es la materia prima del universo que permite que la conciencia y el cosmos bailen de esta manera? Si el espejo puede romperse, ¿significa que nunca fue sólido para empezar? Capítulo 2. El fantasma en la máquina, porque nada es sólido. Mira tu mano. Mírala de verdad por un segundo. Parece sólida, ¿verdad? Puedes sentirla, cerrarla en un puño, golpear la mesa con ella. Es real. Es densa. Está compuesta de materia, esa cosa fiable y predecible que conforma nuestro mundo. Desde que éramos niños, esta fue la primera regla, la más básica: las cosas son cosas. Ocupan un lugar en el espacio. No puedes atravesar una pared porque tanto tú como la pared sois sólidos. Es simple. Es lógico. Y es completamente falso. Lo que estás a punto de escuchar puede sonar como ciencia ficción. De hecho, es tan extraño que los propios científicos que lo descubrieron pasaron décadas luchando contra sus implicaciones. Pero es la verdad más fundamental que la física ha desenterrado en los últimos 100 años. Para entender por qué la realidad te guiña un ojo, primero tienes que aceptar que el escenario en el que vives, el mundo que llamas real, no está hecho de cosas. Está hecho de posibilidades.
Durante siglos, la ciencia vio el universo como una máquina de relojería gigante. Un mecanismo perfecto compuesto de diminutas partículas, como bolas de billar cósmicas, chocando entre sí según leyes fijas e inmutables. Todo era predecible. Si sabías dónde estaba cada pieza y hacia dónde se movía, podías, en teoría, calcular el futuro del universo entero. Era un pensamiento reconfortante, un universo sólido, fiable. Pero a principios del siglo XX, un grupo de físicos decidió mirar más de cerca. Decidieron abrir el capó de esa máquina de relojería para ver las piezas más pequeñas, los engranajes fundamentales de la realidad. Y lo que encontraron, rompió la física. Rompió la filosofía y rompió por completo nuestra idea de lo que significa existir. Descubrieron que cuando llegas al nivel más fundamental de la existencia, el mundo de los electrones, los fotones, las partículas que tejen el tapiz de tu realidad, todas las reglas se desvanecen y una regla nueva y demencial emerge en su lugar. La regla que lo gobierna todo. Se conoce como el efecto observador. Para entenderlo, imagina un experimento famoso, el más importante de la historia. Se llama el experimento de la doble rendija. Los científicos querían ver cómo se comportaban las partículas más pequeñas, como los electrones. Así que construyeron una pistola que disparaba electrones, uno por uno, hacia una pared. En medio, pusieron una barrera con dos rendijas verticales, una al lado de la otra. La idea era simple, ver por cuál de las dos rendijas pasaba cada electrón. Primero, hicieron la prueba sin mirar. Dispararon los electrones sin ningún tipo de sensor o cámara que detectara por dónde pasaban. Esperaban ver dos líneas verticales en la pared del fondo, correspondientes a las partículas que pasaban por una u otra rendija. Pero no fue eso lo que vieron. Lo que vieron les heló la sangre. Vieron un patrón de interferencia, un patrón de múltiples líneas, como las ondas que se forman en un estanque cuando lanzas dos piedras a la vez. Este patrón solo tiene una explicación posible, cada electrón no estaba pasando por una rendija o por la otra. Estaba pasando por ambas rendijas al mismo tiempo. Piénsalo. Una única partícula de materia estaba en dos lugares a la vez. No se comportaba como una bola de billar sólida. Se comportaba como una onda. Una onda de potencialidad. Una nube de probabilidad. Era, literalmente, un fantasma. No existía en ningún lugar concreto, sino en todos los lugares posibles a la vez. Aquí es donde la historia se vuelve completamente loca. Los físicos, perplejos, dijeron, de acuerdo, vamos a ver qué está pasando. Vamos a poner un detector, una pequeña cámara junto a las rendijas, para observar por cuál de ellas pasa realmente el electrón. Y lo hicieron. Pusieron un dispositivo para medir, para observar. Y en el instante en que lo hicieron, el universo cambió sus reglas. Con el observador en su sitio, el patrón de interferencia desapareció por completo. Y en su lugar, aparecieron las dos líneas que esperaban desde el principio. Al ser observado, el electrón dejaba de ser una onda fantasmagórica. Dejaba de estar en dos lugares a la vez. Se decidía. Colapsaba de un estado de pura potencialidad a una partícula única, en un lugar único y en un momento único. Pasaba por la rendija derecha o por la izquierda. Pero no por ambas. El mero acto de observar, transformaba la posibilidad en realidad. Lee eso de nuevo. El acto de mirar no solo registraba lo que estaba sucediendo. El acto de mirar determinaba lo que estaba sucediendo. La realidad, a su nivel más fundamental, parecía esperar a que un observador consciente le dijera cómo ser. Sin un observador, el universo existe como una sopa cuántica de infinitas posibilidades. Un electrón puede estar aquí o allá. Un átomo puede existir o no. Todo es un quizás, pero en el momento en que la conciencia entra en la ecuación, en el momento en que algo o alguien mira, todas esas posibilidades se derrumban en una sola. En un hecho. En lo que llamamos realidad. El físico Pascual Jordan, uno de los pioneros de la física cuántica, lo dijo sin rodeos: nosotros no solo observamos la realidad, sino que la creamos.
tu mano no es sólida. Es un baile increíblemente rápido de miles de millones de partículas que, en este mismo instante, están eligiendo ser mano porque una conciencia, la tuya, las está observando. En su nivel más básico, tu mano es 99.99% espacio vacío y una nube de probabilidades parpadeando entre la existencia y la no existencia. Lo que le da su apariencia de solidez es el acto de tu observación. Este es el fantasma en la máquina. La máquina es el universo físico, la materia, la energía. El fantasma eres tú. Es la conciencia. Es ese factor misterioso e inmaterial que parece tener el poder de convertir la niebla de la posibilidad en la roca de la experiencia. Hemos pasado siglos creyendo que somos insignificantes. Polvo de estrellas viviendo en una roca sin importancia, a la deriva en un universo indiferente. La física cuántica nos dice exactamente lo contrario. Nos dice que el universo, en cierto modo, no está completo sin nosotros, que la realidad es un proyecto participativo. Que el cosmos no es un monólogo, es un diálogo. Y nosotros somos uno de los interlocutores. Las sincronicidades de las que hablamos en el capítulo anterior ya no parecen tan extrañas, ¿verdad? Si la realidad fundamental responde a la observación, ¿no es posible que también responda a la atención, a la intención, a la emoción? Si tu mirada puede obligar a un electrón a elegir un camino, ¿qué puede hacer tu enfoque sostenido? ¿Qué puede hacer tu creencia inquebrantable? Hemos confundido el menú con la comida. Hemos confundido el mapa con el territorio. La realidad sólida que experimentas no es la realidad fundamental. Es solo una de las infinitas versiones que podrían haber existido, la versión que ha sido seleccionada y congelada en su lugar por un acto de observación. La pregunta, entonces, ya no es qué es la realidad. La pregunta es, ¿quién o qué está observando? Y si la respuesta a esa pregunta, eres tú. Capítulo 3, el arquitecto silencioso, tu mente no ve el mundo, lo dibuja. Establecimos una verdad vertiginosa en el último capítulo, la materia fundamental del universo es una nube de pura potencialidad que colapsa en una realidad sólida solo cuando es observada. Esto nos dejó con la pregunta más importante, si la realidad espera a que un observador le diga cómo ser, cómo funciona exactamente ese proceso a nuestra escala, cómo pasamos de un electrón fantasma a la silla en la que estás sentado, al aire que respiras, a los problemas que te preocupan. La respuesta se encuentra en el instrumento más complejo del universo conocido, el trozo de materia de 1,5 kilos que reside entre tus orejas, tu cerebro. Y la primera cosa que debes entender sobre tu cerebro es la mayor ilusión que ha perpetuado, la ilusión de que es un receptor pasivo. Crecimos con una metáfora simple, los ojos son como cámaras de video, los oídos como micrófonos. Creemos que abrimos los ojos por la mañana y la realidad, en toda su gloriosa alta definición, simplemente entra. Que nuestro cerebro graba fielmente el mundo tal como es. Pero esta idea no es solo incorrecta, es exactamente lo contrario a la verdad. Tu cerebro no es una cámara de video. Es un proyector de realidad. Cada segundo de tu vida, tus sentidos son bombardeados por una cantidad de información absolutamente demencial. Se calcula que son unos 40.000 millones de bits de datos por segundo. Sonidos, imágenes, olores, sensaciones, texturas, todo a la vez. Si fueras consciente de todo esto, aunque fuera por un solo instante, te desintegrarías. Sería el caos absoluto. Así que el primer y más importante trabajo de tu cerebro no es dejar que el mundo entre, es mantener a la inmensa mayoría del mundo fuera. Tu cerebro es, ante todo, un filtro. Un reductor. Un portero de discoteca increíblemente selectivo que decide qué diminuta fracción de esos 40.000 millones de bits de información tiene el privilegio de llegar a tu conciencia. ¿Y cuál es el criterio que usa este portero? ¿En qué se basa para decidir qué es real para ti y qué es simplemente ruido de fondo que debe ser ignorado? Aquí es donde la historia da un giro. No se basa en lo que es objetivamente real ahí fuera, se basa en lo que tú ya crees que es real aquí dentro. La neurociencia moderna está llegando a una conclusión sorprendente sobre cómo percibimos la realidad. Tu cerebro no espera a recibir la información sensorial para construir tu mundo. Eso sería demasiado lento e ineficiente. En su lugar, hace algo mucho más audaz, alucina tu realidad. Constantemente,
cada milisegundo, tu cerebro hace una predicción, una suposición, un borrador de lo que cree que está ahí fuera, basándose en todas tus experiencias pasadas, tus recuerdos, tus traumas, tus alegrías y, sobre todo, tus creencias más profundas. Crea un modelo completo del mundo, y luego, solo deja entrar la mínima cantidad de información sensorial necesaria para confirmar que su modelo es correcto. Lo que tú llamas ver es en realidad tu cerebro comparando su película interna con la señal externa. Y mientras ambas coincidan más o menos, tu cerebro asume que su película es la realidad. No ves el mundo y luego crees. Crees, y por lo tanto, ves el mundo. Piensa en el sistema de activación reticular, o SAR, una parte de tu tronco encefálico. Puedes imaginarlo como el director de ese portero de discoteca. Es el que le da la lista VIP. Tú eres quien escribe esa lista. ¿Alguna vez has decidido comprar un coche de un modelo y color específicos? De repente, empiezas a ver ese coche por todas partes. Parece una plaga. ¿Acaso aparecieron más de esos coches de la noche a la mañana? No. Siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue la instrucción que le diste a tu cerebro. Le dijiste, esto es importante para mí ahora. Y tu cerebro, como el sirviente obediente que es, empezó a resaltar esa información del mar de datos irrelevantes y a servírtela en bandeja de plata. Este fenómeno va mucho más allá de los coches. Es la razón por la que, si crees que la gente es egoísta, te encontrarás constantemente con pruebas de ello. Tu portero cerebral tendrá la instrucción de dejar pasar cada mirada de reojo, cada portazo, cada comentario borde, mientras que ignorará por completo los actos de bondad y generosidad que ocurren a tu alrededor, porque no están en la lista VIP. No encajan en el modelo. Los psicólogos lo llaman ceguera por falta de atención. El experimento más famoso es el del gorila invisible. Se le pide a un grupo de personas que vean un video de dos equipos pasándose balones de baloncesto y que cuenten el número de pases de uno de los equipos. Es una tarea que requiere concentración. A mitad del video, una persona disfrazada de gorila entra en escena, se golpea el pecho y se va. ¿El resultado? La mitad de los espectadores no ven al gorila. No tienen ni el más mínimo recuerdo de que haya estado allí. Su cerebro, al recibir la instrucción de contar pases, filtró por completo una realidad tan obvia y absurda como un gorila en medio de un partido, porque era irrelevante para la tarea. Ahora, haz una pausa y asimila la implicación aterradora y a la vez liberadora de esto. ¿Cuántos gorilas hay en tu vida ahora mismo? ¿Cuántas oportunidades, cuántas soluciones, cuántas personas maravillosas, cuántas puertas abiertas están justo delante de tus ojos? Pero tu cerebro las está editando activamente de tu realidad porque no encajan con la historia que te cuentas sobre ti mismo y sobre el mundo. Este es el arquitecto silencioso. Es la suma de todas tus creencias, tus condicionamientos y tus suposiciones, operando en la oscuridad de tu subconsciente. Este arquitecto ha dibujado un plano. El plano de cómo son las cosas. El plano de quién soy yo. El plano de lo que es posible y lo que no. Y tu cerebro, el constructor, trabaja día y noche para construir un mundo que se ajuste perfectamente a ese plano. Si en tu plano está escrito nunca tendré suficiente dinero, tu cerebro filtrará las oportunidades financieras. Si en tu plano dice no soy digno de amor, tu proyector interno se asegurará de que interpretes cada acción de los demás como una confirmación de tu soledad. Vives dentro de una casa diseñada por una versión de ti que quizás ya no existe, siguiendo un plano que nunca elegiste conscientemente. Pero aquí está la clave que lo cambia todo. A diferencia de una casa de ladrillos y cemento, la tuya está hecha de conciencia. El plano no está escrito con tinta, está escrito con atención y creencia. Y eso significa que puedes coger una goma de borrar. Si tu realidad es una construcción, entonces puedes convertirte en el arquitecto. Si tu percepción es el resultado de un filtro, entonces puedes cambiar los ajustes del filtro. No se trata de un pensamiento mágico. Se trata de entender que el punto de creación no está ahí fuera. Está aquí dentro. El primer paso no es intentar cambiar el mundo, es dejar de asumir que lo que ves es el mundo. Es empezar a cuestionar tu propia percepción. Es preguntarte, ¿qué gorilas me estoy perdiendo?
¿Qué parte de la realidad está siendo dejada fuera de la discoteca de mi mente porque mi portero tiene una lista de invitados obsoleta? Hemos conectado el mundo cuántico con el funcionamiento de tu cerebro. Hemos visto que la realidad es potencial y que tu mente, a través de sus filtros y creencias, selecciona una versión de esa realidad para ti. Pero falta una pieza. El plano y el constructor son inútiles sin el material. ¿Cuál es la energía que alimenta este proyector? ¿Cuál es la fuerza que le dice al universo qué posibilidad colapsar? Es la fuerza más poderosa que posees. Es el lenguaje que el cosmos realmente entiende. Capítulo 4. La moneda del universo, el lenguaje secreto de la emoción. Hagamos un breve resumen del viaje hasta ahora, porque estamos a punto de entrar en el corazón del misterio. Primero, descubrimos que la realidad no es fija, que nos envía señales, guiños, sincronicidades que sugieren que hay un diálogo ocurriendo bajo la superficie. Luego, nos asomamos al motor del universo y encontramos que no está hecho de cosas sólidas, sino de un campo infinito de potencialidad que espera a un observador. Y finalmente, identificamos a ese observador, o al menos a su herramienta principal, tu mente, un arquitecto silencioso que proyecta una realidad basada en sus planos internos, sus creencias. Pero un plano es solo un dibujo. Un proyector sin enchufar es solo una caja de metal y lentes. Falta la electricidad. Falta la fuerza que toma el plano de tus creencias y lo imprime con tal energía sobre el campo cuántico que lo obliga a colapsar en una experiencia real. Falta el lenguaje que el universo realmente entiende. Ese lenguaje no son tus pensamientos. No son tus palabras, es tu emoción. Hemos sido educados para creer que las emociones son una consecuencia. Algo sucede ahí fuera, en el mundo, y nosotros reaccionamos aquí dentro con un sentimiento. Ves a alguien que amas, y sientes alegría. Tu jefe te critica, y sientes ira o vergüenza. El mundo actúa, y tus emociones son el eco. Esta es la perspectiva del ser humano que reacciona, que es un efecto de sus circunstancias. Pero la verdad que opera en el nivel de la creación de la realidad, es exactamente al revés. La emoción no es el efecto. Es la causa. Piensa en cada emoción que puedes experimentar como si fuera una nota musical, una frecuencia vibratoria específica. El amor, la gratitud, la alegría, la paz, son frecuencias altas. Vibran rápido. Son expansivas y ligeras. Tu mente busca el pensamiento que la producirá. El pensamiento produce el sentimiento. El sentimiento produce más pensamientos. Y esta firma emocional es la que le ordena a la realidad que colapse de una manera que te dé más razones para sentirte así. El universo no te está castigando, simplemente te está dando un reflejo perfecto del guión que estás ejecutando sin darte cuenta. Eres un actor en una obra de teatro, interpretando un papel que te fue asignado cuando eras un niño. Te sabes los diálogos de memoria. Conoces cada una de las emociones del personaje. El escenario te resulta familiar. Crees que estás eligiendo tus acciones, pero solo estás siguiendo las indicaciones del guión oculto. Pero, ¿qué sucede cuando un actor en medio de una obra, de repente, se da cuenta de que está en un escenario? ¿Qué pasa cuando levanta la vista, ve los focos, ve al público, y se da cuenta de que las paredes no son reales y que las palabras que salen de su boca no son suyas? En ese instante, todo cambia. Ya no es el personaje. Se ha convertido en la conciencia que observa al personaje. Y precisamente ese, es el primer paso para salir de la prisión. No puedes reescribir un guión que no sabes que estás leyendo. La conciencia es la luz que necesitas para iluminar la sala de máquinas, para ver los programas que están en funcionamiento. Para darte cuenta de que el sentimiento de ansiedad que te invade cada mañana no eres tú, es un programa. Que el impulso de enfadarte en el tráfico no eres tú, es un hábito químico. Que la creencia de que no eres suficiente no eres tú, es una línea de diálogo que aprendiste hace mucho tiempo. El despertar no es un acto grandioso y místico. Es el simple, pero increíblemente difícil, acto de empezar a observar tu propio piloto automático. Capítulo 6. Despertar del sueño, el arte de observar sin reaccionar. En el último capítulo te dejé con una imagen, la del actor que, en mitad de la función, de repente se da cuenta de que está en un escenario, leyendo un guión.
Esta toma de conciencia es el momento más importante de tu vida. Es el principio de la verdadera libertad. Pero, ¿qué haces un segundo después de darte cuenta? ¿Cuál es el siguiente paso? El instinto, el viejo programa, te dirá que luches. Te dirá, este guión es terrible. Odio este personaje ansioso y frustrado. Tengo que destruirlo. Y así, declaras la guerra a ti mismo. Te levantas por la mañana y dices, hoy no me sentiré ansioso. Hoy no me enfadaré. Hoy no pensaré negativamente. Usas la fuerza de voluntad como un martillo, intentando aplastar los pensamientos y sentimientos que no te gustan. Y todos sabemos cómo termina esa batalla. Es agotadora. Y siempre la pierdes. No solo la pierdes, sino que a menudo, el sentimiento que intentabas reprimir vuelve con más fuerza que antes. ¿Por qué? Porque aquello a lo que te resistes, persiste. Cuando luchas contra un pensamiento, le estás prestando toda tu atención. Le estás dando tu energía. Es como intentar apagar un fuego lanzándole gasolina. El universo no distingue entre lo que quieres y lo que no quieres, solo responde a aquello en lo que te enfocas. Y si te enfocas en no querer estar ansioso, tu foco sigue estando en la ansiedad. Estás manteniendo viva la misma vibración que intentas eliminar. Así que debemos abandonar el campo de batalla. Hay que usar una estrategia completamente diferente, una que no se basa en la fuerza, sino en la sabiduría. El secreto para reescribir tu guión no es luchar contra el viejo personaje. Es, simplemente, dejar de identificarte con él. Es aprender el arte de observar sin reaccionar. Imagina que tus pensamientos y emociones son un río. Durante toda tu vida, has estado atrapado en la corriente, arrastrado por ella, creyendo que tú eres el río. Si el río estaba furioso, tú eras la furia. Si estaba triste, tú eras la tristeza. El arte de observar es el acto de salir del agua, sentarte en la orilla, y simplemente mirar cómo pasa la corriente. Te das cuenta de que tú no eres el río, eres la orilla que lo contiene. Esa orilla es tu verdadera identidad. Es la conciencia silenciosa que existe detrás de cada pensamiento, cada emoción, cada sensación. Es la parte de ti que es consciente de que estás pensando. Piénsalo, si puedes observar tu enfado, ¿quién es el que observa? Si eres consciente de tu tristeza, ¿quién es el que es consciente? Ese observador, ese eres tú. El resto es solo un programa, un patrón de energía, un hábito. ¿Cómo se practica esto en la vida real? Empieza con algo pequeño. La próxima vez que sientas una emoción negativa familiar que surge en ti, la irritación en el tráfico, la ansiedad por el futuro, la autocrítica frente al espejo, en lugar de dejar que te secuestre como siempre, haz una pausa. Una sola pausa consciente. Respira hondo, y en lugar de pensar estoy enfadado, cambia el lenguaje interno a estoy notando que la energía del enfado está surgiendo en mi cuerpo. ¿Sientes la diferencia? Es monumental. En la primera frase, estoy enfadado, tu identidad y la emoción son una misma cosa. Eres la víctima de la emoción. En la segunda, estoy notando la energía del enfado, has creado un espacio. Ahora hay dos entidades, la energía del enfado, y tú, el que la nota. Te has convertido en el observador. No intentes que la emoción desaparezca. No la juzgues. No la analices, simplemente obsérvala con una curiosidad desapegada. ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Es un nudo en el estómago? ¿Una presión en el pecho? ¿Un calor en la cara? Trátala como si fueras un científico observando un fenómeno meteorológico. No eres la tormenta, eres el cielo que observa el paso de las nubes. El cielo no juzga a las nubes, no lucha contra ellas. Simplemente les permite ser, sabiendo que, como todas las nubes, pasarán. Una emoción es solo un torrente de energía y química en tu cuerpo. Los científicos dicen que la vida útil bioquímica de una emoción, si no la alimentas con pensamientos, es de menos de 90 segundos. Piensa en ello. La furia, el miedo, la pena, son como una ola. Tiene un comienzo, crece, alcanza un pico de intensidad, y luego, naturalmente, se disipa. La única razón por la que una emoción dura horas, días o años,
es porque en el momento en que sentimos la ola, nuestra mente salta sobre ella con una historia. Tengo derecho a estar enfadado por lo que me hizo. Esto es terrible. Nunca va a cambiar. Y cada uno de esos pensamientos es como echarle más agua a la ola, creando una nueva ola, y otra, y otra. Te mantienes atrapado en un tsunami emocional que tú mismo estás generando. Cuando simplemente observas la sensación en tu cuerpo sin añadirle una historia, le permites completar su ciclo natural. Estás en la orilla, viendo cómo la ola llega, rompe y se retira. Puede que sea una ola intensa. Puede que salpique un poco, pero no te ahogará, porque ya no estás en el agua. Cada vez que haces esto, estás logrando algo milagroso a nivel neurológico y energético. Recuerda el bucle, un pensamiento crea un sentimiento, que crea más pensamientos. Al observar el sentimiento sin reaccionar, estás cortando el bucle. El cuerpo envía su señal de siempre, pidiendo su dosis química de, digamos, frustración. Pero tú, el observador, te niegas a producir los pensamientos de frustración correspondientes. Simplemente observas la sensación. ¿El resultado? Estás dejando de regar una planta venenosa. Estás dejando de alimentar a un animal salvaje. Las conexiones neuronales en tu cerebro que conforman el programa de la frustración se activaron juntas durante años. Pero ahora, al no completar el ciclo, empiezan a debilitarse. Estás, literalmente, podando las ramas de tu viejo yo. Al retirar tu atención consciente de los programas automáticos, les quita su fuente de vida. Empiezan a marchitarse. Este es el verdadero significado de despertar del sueño. La vida en piloto automático es un sueño en el que crees que eres el personaje principal, a merced de la trama. El momento en que observas una de tus reacciones automáticas sin identificarte con ella es un momento de sueño lúcido. De repente, dentro del sueño, te das cuenta, esto es un sueño. Este monstruo que me persigue no es real. Este sentimiento de pánico es solo parte de la historia. No tienes que destruir al monstruo. Simplemente dejas de correr. Y en el momento en que dejas de creer en él, pierde todo su poder sobre ti. Este es el camino. No es una solución rápida. Es una práctica. Es el trabajo más importante que harás en tu vida. Es el acto de retirar tu poder y tu identidad del pasado y traerlos de vuelta al momento presente. Es aprender a ser el amo de tu espacio interior, en lugar de ser el esclavo de programas obsoletos. Y con cada ciclo que rompes, con cada reacción que observas en lugar de encarnar, no solo estás desmantelando lo viejo. Estás creando un espacio vacío. Un espacio de silencio. Y es en ese espacio donde algo nuevo puede nacer. Es en ese silencio donde la voz del capitán del barco finalmente puede ser escuchada por la tripulación. Ya no estás reaccionando. Estás listo para empezar a crear. Capítulo 7. El mundo es tu lienzo, la vida después de la verdad. Hemos viajado lejos. Empezamos con un simple guiño del universo, una coincidencia imposible que nos hizo sospechar que las reglas del juego eran distintas. Nos sumergimos en el corazón del átomo y descubrimos que nada es sólido, que todo es una danza de potencialidad esperando una orden. Vimos cómo nuestro cerebro no es una ventana al mundo, sino un proyector que lo dibuja según un plano invisible de creencias. Desciframos el lenguaje secreto que da vida a ese plano, la vibración de nuestras emociones. Y finalmente, nos enfrentamos al fantasma en nuestra propia máquina, el guión oculto, el piloto automático que nos mantenía repitiendo un pasado que ya no nos servía. Y aprendimos a despertar. Aprendimos el arte de dar un paso atrás, de sentarnos en la orilla del río y observar nuestros propios pensamientos y emociones sin ser arrastrados por ellos. Aprendimos a retirar nuestra energía del viejo personaje para, finalmente, recordar quiénes somos en realidad, el observador silencioso. La conciencia. ¿Y ahora qué? ¿Qué sucede cuando integras esta verdad, no como una idea fascinante, sino como tu nueva forma de vida? ¿Cómo es el mundo visto a través de los ojos de alguien que sabe que no es una víctima de la realidad, sino su co-creador? Lo primero que cambia es el miedo. El miedo fundamental que subyace a casi todos los demás miedos humanos es el miedo a lo desconocido, el miedo a ser un pequeño ser vulnerable en un universo vasto, indiferente y a menudo hostil. Pero cuando comprendes que el universo no es algo separado de ti,
sino un espejo que refleja tu propio estado de conciencia, el miedo se transforma. Ya no tienes miedo del mundo exterior, porque entiendes que es una proyección de tu mundo interior. El único lugar donde realmente puedes trabajar, el único lugar que necesita tu atención, es dentro de ti. El poder vuelve a casa. Dejas de intentar controlar a la gente. Dejas de intentar manipular las circunstancias. Dejas de luchar contra el reflejo en el espejo. Te vuelves hacia adentro. Te preguntas, ¿qué estoy sintiendo en este momento que está contribuyendo a crear esta situación? En lugar de culpar a tu jefe, observas tu sentimiento de no ser valorado. En lugar de resentirte con tu pareja, observas tu propio miedo al abandono. Y al observar estas energías en ti sin juzgarlas, las disuelves. Y cuando la causa interna se disuelve, el efecto externo, tarde o temprano, debe cambiar. El reflejo se altera porque la cara que lo proyecta ha cambiado. Esto te trae una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Una paz que no depende de que todo salga bien. Es la paz de saber que, sin importar cuán caótica parezca la tormenta en el exterior, tú eres el cielo tranquilo e inmutable que la contiene. Eres el amo de tu reino interior, y ese es el único reino que importa. Vivir de esta manera es vivir como un artista. El mundo ya no es una prisión de hormigón de hechos inmutables, se convierte en tu lienzo. Tu atención es el pincel. Tus emociones son los colores en la paleta. ¿Y qué vas a pintar hoy? ¿Vas a mojar tu pincel, por hábito, en los colores grises y opacos del miedo, la queja y la preocupación? ¿O vas a elegir deliberadamente los colores vibrantes de la gratitud, la alegría y el amor? No se trata de ignorar el dolor o fingir que los problemas no existen. Se trata de entender tu función. El artista ve una mancha oscura en el lienzo, pero no la odia. No lucha contra ella. La usa. La integra, la transforma en una sombra que da profundidad a una figura más brillante. Entiendes que los desafíos de tu vida no son castigos. Son oportunidades. Son las áreas de tu vida donde tus viejos programas están más activos, y por lo tanto, son las áreas donde tienes la mayor oportunidad de despertar y liberar esa energía. Cada desafío es una invitación a retirar tu poder de un viejo guión y reclamarlo. Empiezas a jugar. La vida deja de ser una lucha por la supervivencia y se convierte en un juego de creación. Te preguntas, ¿cómo me sentiría si ya tuviera todo lo que deseo? Y te atreves a cultivar ese sentimiento ahora, sin ninguna razón externa. Caminas por la calle sintiéndote abundante. Hablas con la gente sintiéndote amado. Te acuestas por la noche sintiendo gratitud por las maravillas que aún no se han manifestado. Te conviertes en un diapasón que emite la frecuencia de tu futuro deseado, y observas con fascinación cómo el universo, ese gran espejo, empieza a reorganizarse para reflejar tu nueva canción. No esperas ver resultados inmediatos. Eres paciente. Eres como un jardinero que planta una semilla. No la desentierra cada 5 minutos para ver si está creciendo. Simplemente la riega todos los días con el agua de su atención y su sentimiento, y confía en el proceso. Esta es la vida después de la verdad. No es una vida sin problemas, pero es una vida sin víctimas. Es una vida de profunda responsabilidad, porque ya no puedes culpar a nadie. Pero es también una vida de libertad ilimitada, porque te das cuenta de que el pincel siempre ha estado en tu mano. Así que mira a tu alrededor. Mira tu vida. Tu trabajo, tus relaciones, tu salud, tu cuenta bancaria. No lo veas como una sentencia definitiva. Míralo como una obra de arte que has pintado hasta ahora. Es el resultado de todos tus viejos patrones, creencias y emociones. No la juzgues, simplemente reconócela. Y luego, toma una respiración profunda. Coge tu pincel. Y decide qué color vas a usar a continuación. Porque si este video te encontró, si llegaste hasta este preciso instante, no es una casualidad. Es el eco de una pregunta que tu alma ya estaba haciendo. Es una señal de que una parte de ti ya sabía todo esto. Ahora, solo falta que lo recuerdes. Y si quieres seguir recordando quién eres en realidad, si quieres seguir explorando las profundidades de tu propio poder, asegúrate de suscribirte a Pensando en Ti. El viaje de regreso a casa no ha hecho más que empezar.